Por siglos los secretos de Dios permanecieron ocultos en lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Hoy es tiempo de revelarlos. Descubre los misterios de las Escrituras desde su idioma original y con una visión teológica profunda. Con el rabino y apóstol Pablo Carbonell, adéntrate en el conocimiento divino que transforma el alma. La verdad de Dios revelada, donde el misterio se convierte en luz. Saludos, saludos y bendiciones, mis amados, a todos, que el Eterno les bendiga, les guarde. Les saludo a su amigo, apóstol Pablo Carbonell. Un gusto poder estar con ustedes en esta semana, este miércoles. De verdad, qué bendición poder estar. Buenas tardes a todos. Si están comiendo, pues buen provecho. Y estamos en su programa, La Verdad de Dios Revelada. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante también que quiero compartírselo. Se llama las 7 formas en las que puedes fallar. 7 formas en las que podemos fallar. Así se llama el tema y bien, pues, ¿de qué se trata o qué es realmente lo que vamos a estar platicando? Déjenme, le explico. Vemos que desde la creación el ser humano fue creado en una perfección. Dios, el Eterno, creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó maravilloso, lo creó con un diseño perfecto. Le cuento que el ser humano, el hombre y su mujer eran eternos. Tenían eternidad en ellos. Eran inmortales, me han dicho. Eran inmortales. Tenían una inmortalidad en su vida. Sin embargo, vemos que esa inmortalidad se les terminó. ¿Cuándo se les terminó? Con la desobediencia. Quiero pensar que usted ya sabe la historia de la primera pareja en el huerto del Edén, que se llamó Adán y Eva, exactamente. Adán y su esposa estuvieron en el paraíso, en un huerto, en un lugar, en un oasis tan precioso, tan maravilloso, ¿verdad? Hasta que llegó el punto donde ellos desobedecieron los mandamientos de Dios. Dice uno de los mandamientos, el primer mandamiento que recibe el hombre, lo encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Dios le dice, de todo árbol que encuentres en este oasis, podrás comer. De todo árbol puedes comer. Solamente no comerás de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. De este árbol está prohibido que tú comas. Y así pasó. No nos dice la Biblia cuánto tiempo transcurrió desde el momento que el hombre recibe el mandamiento, recibe el precepto, hasta que deciden pecar. No nos dice la Biblia cuánto tiempo, pero pudo haber sido muchos días, muchos meses, muchos años incluso, que el hombre se mantuvo en una integridad con Dios hasta el punto a donde se encontró con la gran tentación, ese árbol de ese fruto, y ellos comieron, y en ese momento cometieron pecado. ¿Ok? Eso es lo que sabemos, eso es lo que nos dice la historia bíblica. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Creo que será en otra ocasión que le vamos a comentar. Pero aquí encontramos el punto inicial. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué es pecado? El pecado realmente es el desacato a los mandamientos de Dios. Así como me oye, el desacato a los mandamientos, a los preceptos. Cuando Dios ha dado una orden y no se cumple, entonces hay un desacato. Un ejemplo que le pongo ahorita. Tenemos, por ejemplo, en la carretera, tenemos señalamientos. Cuando usted va y sale de casa y empieza ya a caminar en las calles y carreteras, se va a encontrar con un sinfín de señalamientos. Tenemos de todo tipo de señalamientos, como por ejemplo calles que tienen preferencia, calles que no tienen preferencia, hay calles de un solo sentido, hay calles que son de doble sentido, ¿verdad? Tenemos, cuando llega usted a una esquina muchas veces, se encuentra con uno de los señalamientos donde dice 1-1.
tiene que pasar un auto y luego pasa el otro, ¿verdad? O cuando vamos en las carreteras, hay carreteras que tienen límite de velocidad, unos te dicen 90 kilómetros por hora, 60, 80. Hay pistas que te permiten viajar a 140, 150 kilómetros por hora. En fin, incluso tenemos los semáforos, ¿verdad? Cuando se pone en amarillo, es preventivo, está en rojo, tenemos que detenernos. Cuando está en verde, pues tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, tenemos un montón de señalamientos y que nosotros como seres humanos, para una sana convivencia social, porque somos seres sociales, entonces nos mantenemos obedeciendo siempre estas reglas. ¿Qué pasaría? La pregunta, ¿qué pasaría si yo no obedezco las reglas cuando salgo de mi casa y voy manejando? ¿Qué pasaría si me paso un semáforo? ¿Qué pasaría si no me paro en una esquina que yo no tengo preferencia y tiene otra persona? ¿Qué pasaría si excedo el límite de velocidad que me indica la carretera? Las carreteras tienen un límite de velocidad y va variando, ¿verdad? Dependiendo el tramo, va variando. Te dice 90, te dice 80, incluso te puede decir 60, 40 o 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo el peligro, la curva que a lo mejor se avecina, sea peligrosa y te están deteniendo para que no te pase nada. Pero tenemos aquí un detalle que muchas veces el ser humano viola las reglas, viola los mandamientos, las leyes, ¿verdad? Y al violar los mandamientos, estoy perjudicándome, no solamente desde la parte legal, sino desde la parte de mi seguridad, porque si yo voy por la calle y no obedezco las señales de tránsito, voy a tener un accidente, por supuesto, ¿no? Y puede ser mortal. Entonces, fíjese que tenemos nosotros reglas que estamos siguiendo continuamente en las calles, en las carreteras, ¿ok? Y cuando yo desacato una regla, un mandamiento, una ley, estoy en desacato de la ley de tránsito, si es eso, o por ejemplo, si no declaro mis impuestos delante del SAT, pues estoy en desacato, ¿verdad? A las leyes que corresponden, en fin, hay muchas leyes que podemos estar en desacato, ¿verdad? Desobedeciéndolas, infringiendo la ley. Bien, ¿qué quiero decirle con esto? Entonces, ¿qué es pecado? ¿Ok? Que muchas veces decimos pecado, pues adulterio, fornicación, alcoholismo, idolatría, y le ponemos un montón de calificativos al término pecado. Pero no, esos calificativos solamente son las acciones que van a violentar el mandamiento de Dios. Estas acciones, entonces, eh, que yo puedo cometer como fornicación, adulterio, robo, homicidio, borracheras y una serie bueno, ya después le contaré, ¿no? Pero fíjese, estas acciones me van a llevar a algo. ¿Qué cosa me van a llevar? A un desacato de la ley de Dios, a un desacato de los mandamientos de Dios. Cuando yo, mi acción, eh, hago o acciono en algo que Dios me ha prohibido y lo hago a pesar de que está prohibido, entonces es un desacato a la ley de Dios. Eso es pecado. Me explico. Todo lo que viole la ley de Dios, eso es pecado. Todo lo que contradiga a lo que Dios me ha mandado hacer, eso es pecado. El hombre y su mujer cometieron un desacato al mandamiento de Dios. Dios les había dicho, no comerán de ese árbol. De todo lo que tú veas en el huerto, puedes comer, porque todo fue preparado para ti. Pero aquí hay un árbol especial que tú no vas a comer. Si comes de ese árbol, entonces
hay muerte. Había una sentencia, fíjese. Dios les está advirtiendo a la pareja y le está diciendo, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. El hombre no le importó, la mujer no le importó. Llegó el momento donde lo vieron tan atractivo, tan codiciable en ese sentido, a donde ellos dijeron, pues podemos comer, y comieron, y aquí la gran pregunta es, ¿murió Adán? ¿Murió su esposa? Físicamente, físicamente en ese momento no murieron, pero sí hubo una muerte espiritual. Ellos interrumpieron la relación que había entre Dios que es santo y ahora el hombre que era pecador. No solamente interrumpieron la relación con Dios, sino también um, se limitaron. En lugar de ser inmortales, ahora llegaron a ser mortales. Hubieron varias consecuencias. Hay consecuencias del pecado. Pero bueno, a todo esto que te estoy contando, es porque tenemos 7 formas en que podemos fallar, en que podemos caer en pecado. Y no te voy a hablar de las acciones como las que ya te platiqué hace un momento, que fornicación, adulterio y toda la lista que podemos hablar, sino te voy a hablar de 7 acciones, 7 formas en las que podemos estar haciéndolo y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Pero bueno, se lo cuento después de los comerciales. Bien, regresamos. Le comentaba antes del corte comercial, les estaba comentando entonces acerca del pecado. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es la infracción de la ley de Dios. Cuando Dios nos ha dicho, nos ha advertido qué debemos hacer, debemos de hacerlo. Cuando Dios nos dice no hacerlo, simplemente no debemos de hacerlo, ¿ok? Pero cuando nosotros desobedecemos al mandamiento de Dios y nosotros hacemos lo que queremos hacer, entonces es ahí donde estamos en desacato al mandamiento de Dios y es donde estamos infringiendo la ley de Dios y estamos cometiendo pecado. Entonces, le digo de nuevo, ¿qué cosa es pecado? Todo lo que infringe la ley de Dios. Pero vamos a aprender hoy porque, como le decía, existen, bien dicho, 7 formas, 7 formas en las que podemos estar fallando y no nos hemos dado cuenta. ¿Ok? 7 cosas en las que podemos estar haciendo mal y no nos hemos dado cuenta de que andamos pecando y no nos hemos dado cuenta. Tal vez usted me dice, no, pues yo no peco, yo no engaño a mi familia, no caigo en agresiones al prójimo, me cuido y todo. Quizás sí lo esté haciendo y qué bueno, lo felicito. Pero existen algunas formas en las que a veces desconocemos, en las que podemos estar fallando. Y bueno, le comento entonces, vamos con la primera, ¿le parece? Vamos a la primera forma en la que podemos estar fallando. La primera forma se llama amartía. Estamos ahora hablando en griego. Vamos a estudiar estas palabras en griego, ¿ok? Por acá se las voy a dejar. Amartía. ¿Qué cosa es amartía? Amartía en griego significa errar al blanco. Eso es lo que significa la palabra amartía. Pero ¿qué es realmente errar al blanco? Te voy a explicar. Errar al blanco es como cuando alguien está con vamos a llamarlo de esta manera, un arco, una flecha, ¿verdad? Tenemos en la mano un arco. Imagínese, por favor, en la mano un arco, ¿ok? Y estamos jalando, estamos estirando la flecha y estamos apuntándole, ¿verdad? Queriendo, porque el deseo de uno es pegarle al blanco. Y estamos ahí apuntándole hasta que tenemos en la mira el blanco y de pronto soltamos la flecha. Y la flecha, por supuesto que va a ir dirigida a donde nosotros donde lo estamos enviando, ¿sí o no? Pero, errar al blanco. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en nuestra intención es hacer lo bueno, ¿ok? Queremos hacer el bien,
pero quizás yo estoy apuntando bien precisamente en el blanco. Pero ¿qué pasa? No tengo el cálculo, de pronto que pasa un viento, puede mover la flecha. Hay un viento que puede mover la flecha y lo puede desviar, y en eso que lo desvía, ya erré al blanco. ¿Me explico? Entonces, amartía es todo aquel pecado que muchas veces no tenemos la intención de cometer el error, pero lo cometemos. Espero darme a entender, ¿ok? Todo, todas las veces que nosotros hemos fallado, ¿ok? Repetidas veces fallamos, somos imperfectos, ¿ok? Y continuamente estamos fallando a Dios, fallándole a la pareja, al cónyuge, esposo, le fallamos a los hijos, le fallamos a los padres, le fallamos al amigo, le fallamos al compañero de trabajo, le fallamos al jefe, siempre estamos fallándole, porque somos imperfectos, ¿ok? Todavía hay imperfecciones en nuestra vida. Entonces, amartía. ¿Qué es amartía? Amartía en griego significa errar al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que mi intención es buena. Mis acciones muchas veces son buenas, pero en eso algo pasa, algo sucede, quizás en mí o fuera de mis posibilidades, que fallo por algún motivo, X motivo, ¿no? Miren, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice en griego lo siguiente. Dice, pantes gar emanton kai usteurotai tes doxentou teon. ¿Y esto qué quiere decir? Por cuanto todos pecaron, ahí está la palabra emartón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Todos. El texto bíblico dice, todos pecaron. Todos en algún momento hemos fallado en amartía. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera no nos hemos dado cuenta y hemos fallado. ¿Ok? A veces nuestra intención es buena. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que entro a las 8 de la mañana a trabajar y salgo cuarto para las 8 a mi casa y sé que lleva 15 minutos para llegar a donde trabajo, ¿no? Pero algo puede pasar en esos 15 minutos. Un accidente, taparon la carretera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas y ya no llegué justo a tiempo. ¿Ok? Mi intención era buena, mi intención era llegar, pero por X motivo puede que no llegue a tiempo. Eso es errar, ¿ok? Muchas veces mi intención con mi esposo, mi esposa, es bueno, con mis hijos es bueno, pero pudiera yo fallar en algo, o sea, que a veces está en mí, o como le digo, o es externo de mí, ¿verdad? Y entonces debemos nosotros de cuidarnos, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la palabra amartía. Pero bueno, vamos entonces a darnos cuenta que es una de las formas en las que podemos estar fallando y pecando contra Dios. Es decir, la puedo estar fallándole a Dios porque mi intención es buena, pero puedo estar haciendo algo que esté violentando los mandamientos de Dios y no me estoy dando cuenta. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver otra forma en la que yo puedo estar fallando. Y esta palabra es ofeilema. Ofeilema. También se lo pongo por acá. Ofeilema. La palabra ofeilema, fíjese, ¿qué significa es? Significa deuda moral. Es lo que significa la palabra ofeilema, una deuda moral. Y es que muchas veces también hacemos eso, ¿no? Damos nuestra palabra, prometemos. ¿Usted será que ha prometido algo? ¿O le han prometido algo y no le han cumplido? Es muy clásico esto, ¿no? De pronto el esposo falla, voy a poner ejemplo el esposo falla
Y viene el esposo y le dice, te prometo que no lo vuelvo a hacer, mi amor, y te juro, te prometo que esta es la última, ya no lo vuelvo a hacer, y andan jurando y perjurando que no lo vuelven a hacer. No pasa 2, 3 días, ¿y qué cree? Lo vuelven a hacer. ¿Ok? ¿Esto cómo se llama? Ofeilema. Es decir, una deuda moral. Prometiste algo y no lo cumpliste. Le prometiste a los hijos tal vez un regalo, le prometiste a tu hijo o tu hija un regalo y no se lo has dado. Es una deuda moral. Le prometiste quizás a salir de paseo, un viaje, y si no les cumples, es una deuda moral que tú tienes. Y créeme, por haber incumplido y tener esa deuda moral, se llama pecado. Porque dice la Biblia que si tú prometes, debes de cumplir. ¿Ok? Que tu palabra sea sí, sí o no, no. Pero no puedes de decir sí y luego arrepentirte. Entonces, ofeilema es que también siempre andamos prometiendo, jurando y tenemos deuda moral, ¿ok? No solamente deuda moral, también puede ser una deuda física, quizás en algún momento te hayas comprometido en pagar algo, ¿verdad? No sé, quiero pensar que has sacado algo, vamos a suponer, te has endeudado en las tiendas comerciales y todo, y de pronto no cumples con tus pagos, es una deuda, también eso es pecado. ¿Me explico? Podemos estar haciendo eso, pero yo me estoy cuidando de no tomar alcohol, de no drogarme, de no lastimar a mi vecino, a mi prójimo, pero puede que esté yo haciendo esto. Y aguas, cuidado, ¿eh? Porque podemos estar fallando. Otro punto, bueno, antes de pasar al otro punto, te voy a leer el texto bíblico donde aparece ofeilema en la Biblia y está en el libro de Mateo capítulo 6 verso 12. Dice, Kai ofes emin ta ofeilemata emón, que traducido es, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí deuda se traduce como ofeilemata, ¿ok? Entonces, cuidémonos porque muchas veces estamos fallando porque tenemos deudas y no hemos cumplido, ¿verdad? Otra palabra en griego es la palabra que se dice en griego acebeía, ¿ok? Acebeía, también te lo pongo acá. ¿Qué significa acebeía? Significa rebelión, ¿ok? Falta de reverencia a Dios, una conducta contraria a la piedad de Dios, ¿ok? Acebeía es la palabra, rebelión. A veces estamos de rebeldes, ¿sí o no? El ser humano es rebelde, quiere hacer lo que quiere, lo que se le viene en gana, ¿verdad? Incluso decimos, así nací y así me voy a morir, ¿verdad? Lamentablemente el ser humano es rebelde por naturaleza, pero se opone muchas veces a la voluntad divina. Y puedes estar fallándole a Dios, ¿ok? Le pasó a un personaje de la Biblia, no te cuento toda la historia, pero le pasó a Jonás. Quizás ya has escuchado la historia de Jonás, ¿no? Que Dios le dijo, ve a predicar a Nínive. Y este hombre dijo, no, no quiero ir ahí, mejor me voy a Tarsis y se fue al otro lado, costándole más trabajo y casi le costaba la vida, ¿no? ¿Por qué? Por rebelde, por aplicar la palabra aceveía. Cuidémonos entonces de no andar de rebelde. Si Dios te ha dicho, no lo hagas, hey, no lo hagas, ¿ok? Si Dios te ha dicho, hazlo, no te detengas, hazlo, porque Dios ya te lo ha dicho, pero cuidado, ¿eh? De no hacer o hacer algo que Dios no haya dicho, ¿ok? Entonces, fíjese, tenemos otra palabra eh, que, bueno, ese texto de Aceveía, déjenme le cuento, está en Romanos, podemos encontrarlo, hay muchas citas en la Biblia, pero uno de los textos está en Romanos, capítulo 1 verso 18, ¿ok? Y le leo, dice entonces, Apocalutetai gar orgei teos ap oranon et pai aceveia kai adikia
Y esto quiere decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahí aparece la palabra impiedad. Es aceveía, cuando nosotros hacemos algo malo, ¿verdad? Pero bueno, no solamente es esto. Hay otra palabra que se dice anomía. ¿Y qué es la palabra anomía? También lo ponemos ahí. Anomía significa sin ley. Es lo que significa la palabra anomía. Sin ley, o más bien dicho, transgresor de la ley. Es cuando yo no obedezco, ¿verdad? La ley. Y no sé cuántos se recuerdan, ustedes, hubo un tiempo a donde, los años donde aparecieron los hippies, ¿verdad? Si se recuerda esa época de los hippies, a donde no obedecían las reglas, hacían lo que querían, vivían a su manera, ¿verdad? Esa regla a donde había, precisamente anomía, una vida sin ley, sin obediencia, sin entender los mandamientos, tanto legales, físicos, como los mandamientos de Dios. Pero bueno, te explico más a detalle esta palabra aceveía, perdón, anomía, después de los siguientes comerciales. Volvemos. Pues estamos en su programa La verdad de Dios revelada. Y les estaba contando acerca entonces de lo que es la palabra aceveía. ¿Ok? Perdón, la palabra anomía. Anomía, ¿qué significa? Le voy a contar. Anomía, entonces, eh, significa transgresión o transgredir la ley o las leyes, ¿verdad? Hay quienes viven así en su vida, todo el tiempo andan transgrediendo las leyes. Hay quienes no declaran impuestos, se evaden impuestos. Hay quienes andan manejando, y no sé si le ha pasado, usted sabe de alguien, ¿verdad? Como dicen por ahí, el primo de un amigo, ¿verdad? Que de pronto andan por las calles muy contentos, incluso estrenando vehículos, ¿verdad? Manejando y con la licencia vencida. Y si no es con la licencia vencida, sin licencia muchas veces, ¿no? No sé si usted sabe de alguien, pero tenga cuidado si así está haciendo, porque eso es un delito, porque está transgrediendo la ley, la ley de tránsito, en este caso, ¿ok? Y debemos de estar siempre viviendo conforme a la ley dicta, ¿ok? Pero fíjese que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Andamos violentando y no obedecemos las leyes, tanto las terrenales, las físicas, como las leyes de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, anomía es esta palabra donde nos habla de violación de las leyes de la tierra y las leyes de Dios, por ejemplo, ¿no? Aparece uno de los tantos textos en la Biblia, aparece en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 versículo 4 te lo leo, en el griego dice de esta manera, dice, paz o poion ten amartian kai ten anomia polei, que significa todo aquel que comete pecado, amartía, infringe, ahí esa palabra, anomía, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Es anomía, es infracción. Me explico. Entonces, si a lo mejor tú dices, no, pues no pasa nada si yo estoy manejando, ¿verdad? Y no llevo licencia, no pasa nada. No, no te has dado cuenta que eso es anomía y es una infracción de la ley. No solamente la ley terrenal, ¿ok? También la ley de Dios, porque Dios te dice que respetes a las autoridades, ¿ok? Entonces, se da cuenta que no solamente es el pecar, el hecho de lastimar al prójimo, hacerle daño al cónyuge, a la familia, no solamente eso es pecado, también es pecado, incluso también es pecado, esto es lo que le estoy diciendo, ¿ok? Si usted vive su vida sin reglas, sin normas, eso es pecado también. Pero bueno, vamos a ver otra palabra que está en griego, ¿ok?
y que también podemos estar fallando, ¿verdad? Por eso estamos hablando 7 formas en las que podemos fallar, en las que podemos estar cometiendo pecado y usted ni se ha dado cuenta. ¿Cuál es esa otra palabra? En griego aparece la palabra adikia. También se lo pongo allí. ¿Ok? La palabra adikia. ¿Qué cosa es adikia? Vamos a verlo. Adikia significa injusticia. ¿Ok? Adikia, injusticia. ¿Pero qué es injusticia? ¿No? También es traducido como andar chueco. ¿Ah? Andar chueco. Es andar mal, haciendo injusticia. Eso es adikia. Y muchas veces vemos las injusticias que cometen los padres a los hijos a los padres. Hoy estamos viviendo épocas de mucha violencia, de verdad. Usted puede ver en las redes sociales videos que suben donde mamás que están maltratando a bebés o hijos que maltratan a sus padres ya ancianos. Eso es injusticia realmente, ¿no? Incluso el maltrato contra las mascotas, los animales. También es injusticia. Es injusticia también el maltrato de la naturaleza, estar quemando, estar talando los árboles. Eso también es injusticia. Por si usted no lo sabía. Pero son injusticias, ¿ok? No solamente es hacerle daño a alguien, ¿ok? Sino a algo también. Que la tierra donde vivimos merece que sea cuidada, pero muchas veces no valoramos lo que tenemos. Entonces, adiquía es todo lo que es injusticia, ¿ok? Si tú practicas injusticia, eres una persona injusta, ¿ok? Entonces estás pecando. Dar los kilos, en lugar de que sean 1000 gramos, darlo a 800 gramos, 950 gramos, sabiendo que le estás quitando, eso es injusticia, ¿ok? Los kilos se dan completos. Y sucesivamente, pueden haber muchísimas cosas donde podemos hacer injusto, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta. Por eso esta enseñanza, hoy desde las palabras en griego, porque es importante porque nos hacen reflexionar y darnos cuenta que a lo mejor le estoy fallando a Dios, le estoy fallando a mi familia, le estoy fallando a mis amigos, mis conocidos, y ni siquiera me había dado cuenta. Qué tremendo. Pero bueno, la palabra entonces que estamos viendo ahorita es adiquía, ¿ok? Que es injusticia, falta de rectitud, violación del derecho, la justicia. Bueno, la cita en Romanos, capítulo 1, versículo 18, aparece una de las tantas citas que hay de esta palabra adiquía en griego, y te leo y dice la palabra así. Epi pasás, aceveía, kai, adiquian, antoporón, y dice ahí, en griego dice, el texto ya traducido dice, contra toda impiedad e injusticia. Esta es la palabra adiquía de los hombres. ¿Ok? La palabra entonces adiquía, injusticia. Tengamos cuidado de no estar cometiendo injusticias, porque eso es pecado también. ¿Ok? Bien, hay otra palabra que te quiero comentar, la sexta palabra, y esta palabra sexta es la palabra parábasis. ¿Ok? Así como suena, la palabra parábasis. ¿Y qué significa la palabra parábasis? Significa limitado de la ley, también libertinaje. Uy, libertinaje. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros antojos, como por ahí dice una canción, ¿verdad? Cuando le damos rienda suelta a nuestra vida y no nos ponemos límites y hacemos lo que queremos, eso es la palabra parábasis en griego, limitado de la ley. Es decir, no te pones límites, ¿ok? Creo que para todo hay límites. Creo que todo debe tener límites.
el mucho trabajar, eso es malo, ¿ok? El no trabajar, eso es malo, ¿ok? Entonces la palabra, aquí te la pongo, que la palabra parábasis, eso es malo, es dañino. El mucho comer es malo, el no comer es malo, todos los excesos, lo que es el libertinaje, es malo, ¿ok? El mucho dormir es malo, el no dormir es malo. Tenemos todo lo que son excesos, entonces ahí viene la palabra parábasis, ¿ok? En griego. Y debemos tener cuidado en todo lo que hacemos, por eso debemos de ser vigilantes con nosotros mismos. Nadie debe de ser un juez que te condene. ¿Me escucha? No permitas que nadie venga y te condene. Pero sí, ojo, lo que estoy diciendo, pero tú eres tu propio juez. Y tú vas a valorar y vas a decir, no, sí, estoy mal, voy a corregir. Y tú debes de ser tu propio juez, porque tú te conoces al 100%. ¿Ok? Entonces, te vas a dar cuenta que estás cometiendo un error y ese error puede costarte muy caro, porque puedes estar fallando no solamente a los que tienes cerca, sino a Dios también. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Y dice el texto de la palabra parábasis, lo encontramos en uno de los tantos textos, como ya le dije, Romanos 4:15, dice, o de nomos orgen catercatai ou de ton esti nomos ou de parábasis, que significa porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, parábasis. Transgresión, entonces es la palabra parábasis. Tengamos cuidado, ¿ok? Bien, tenemos la última palabra aquí que quiero comentárselo, ¿verdad? Esta última palabra que está muy interesante, ¿ok? Y es la palabra paráptoma. También se lo ponemos acá. La palabra paráptoma. ¿Qué significa paráptoma? ¿Ok? La palabra paráptoma significa paso en falso. También significa caminando sabiendo que está resbaloso. También significa caída. ¿Ok? Caída o paso resbaloso. Y es que no sé si usted ha visto, por ejemplo, cuando usted entra en tiendas comerciales grandes, ¿ok? O en algún lugar, algún restaurante o algo donde están haciendo el aseo, están trapeando, el piso está mojado, siempre ponen un letrero amarillo, no sé si usted lo ha visto, sin triángulo, y ese letrero amarillo te indica y te dice, cuidado, piso resbaloso, piso mojado. No sé si lo ha visto, ¿ok? Pero muchas veces hay quienes ven el peligro, ¿ok? Y les gusta el peligro, ¿ah? Y van corriendo sabiendo que está resbaloso. Eso es la palabra paráptoma. La palabra paráptoma en griego es cuando nosotros sabemos que puedo estar o puedo fallarle en cualquier momento a Dios, a mi familia, y lo hago, ¿ok? Un ejemplo, le pongo un ejemplo. Como por ejemplo aquella persona que ya sanó de la enfermedad del alcoholismo. Una persona que se está restaurando, que sale del alcoholismo y ya está bien, pero de pronto pasa por una cantina, pasa por donde venden alcohol y dice, no, pues voy a entrar, total, ya estoy sano, no pasa nada, entro y saludo a mis amigos. Uy, cuidado, cuidado, porque eso es paráptoma. ¿Me explico? Eso puedes entrar pero puedes resbalar, ¿ok? Puedes salir de ese lugar ebrio, tomado. ¿Me explico? Tengan cuidado, porque muchas veces pensamos que estamos bien y que ya sanamos y todo, pero nos metemos en el lugar donde podemos fallar. Tengamos cuidado, compañeros, ¿ok? Tengamos mucho cuidado, porque esa palabra paráptoma nos lleva entonces a ver que todavía somos débiles, que todavía no hemos vencido en totalidad, nuestras emociones, nuestras debilidades. Mejor
Tengamos cuidado. Si yo sé que me va a hacer daño ir con mis amigos porque me invitan a tomar o a drogarme, mejor no voy, me abstengo, ¿ok? Para no fallarle a mi familia y no fallarle a Dios. Y si yo sé que me va a hacer daño mi relación de mi pareja, estarme mensajeando con la ex, ¿ah? Evito hacerlo, me explico, para no fallar, en algún momento puedo fallarle a mi esposa. Entonces, por favor, cuidemos esa parte. Entonces, estas son las siete formas en las que podemos fallar. Espero que le haya gustado y que no deje de vernos la próxima semana a las 2 de la tarde, todos los miércoles a las 2 de la tarde, para poder escudriñar la palabra de Dios y entenderlo un poco más. Este texto de paráptoma lo encontramos en Efesios 2:1. Ahí nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos, ¿ok? Es la palabra paráptoma. Entonces, cuidémonos, mis amados, de no estar fallando a Dios primeramente y a nuestra pareja, a los que nos aman, ¿verdad? Y pues bendiciones a todos, Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Shalom, shalom. Por siglos los secretos de Dios permanecieron ocultos en lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Hoy es tiempo de revelarlos. Descubre los misterios de las Escrituras desde su idioma original y con una visión teológica profunda. Con el rabino y apóstol Pablo Carbonell, adéntrate en el conocimiento divino que transforma el alma. La verdad de Dios revelada, donde el misterio se convierte en luz.